Hermanos, nos reencontramos una vez más, un jueves como hoy, y damos gracias a Dios por este día que ya va culminando. Te invito a abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Nehemías, capítulo 1. La semana pasada comenzamos acerca de reconstruir vidas, acerca de reconstruir a veces las cosas que están hoy derribadas. En esta noche vamos a poder observar de otro matiz, tal vez desde otra perspectiva, un poco más del Dios de Nehemías. Leí un artículo donde se dice que Benjamin Franklin inventó la iluminación pública. Lo hizo cuando colgó una lámpara de aceite en la pared exterior de su casa, debido a la inmensa oscuridad que invadía su vecindario. Él decía que era hasta muy deprimente ver todo su vecindario oscuro sin que nadie pudiera notar nada. Así que él dijo dentro de sí, alguien tiene que hacer algo. Y es que es donde él cuelga una lámpara y se apreció tanto la luz que pronto otros siguieron su ejemplo hasta que las calles se llenaron de lámparas encendidas y a la larga llegó a ser lo que hoy conocemos como la iluminación pública. Parece que nada es más poderoso que un ejemplo eficaz. Nada es más influyente que una persona que decide hacer algo y cuánto más para las cosas del Señor. En esta noche veremos la influencia de un hombre que decidió hacer algo diferente, que decidió en su corazón obedecer a Dios, pero antes de eso decidió consagrar todo su ser para la obra que Dios tenía para él. Abramos nuestras Biblias. Nehemías capítulo 1, versículo 3. La respuesta de su hermano Anani dice lo siguiente: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Y esa expresión, márcala, subráyala, resáltala, hermanos. Y dice el texto, oré delante del Dios de los cielos. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos ¿para oír qué? La oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Mira la intensidad de su oración, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Si confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Salten conmigo al versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído. ¿A qué? A la oración de tu siervo. Ya van 3 veces, ¿cierto? Y el texto dice, y a la oración de tus siervos. 4 veces el término oración. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2, versículo 1. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, como yo no había estado antes triste en su presencia. Y ahí viene todo un diálogo entre Nehemías, copero, hombre de confianza, y entre su autoridad el rey. Y el versículo 4, y el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Oré al Dios de los cielos. En esta noche, hermanos, el tema que vamos a tratar es justamente lo que creo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros, sobre todo en días como estos. Titulé a este mensaje, Tiempos angustiosos son oportunidades para hombres piadosos. Lo vuelvo a repetir, tiempos angustiosos son oportunidades para hombres piadosos. Así que este es el tema que me gustaría que tratemos en esta noche. Ya hemos visto la semana pasada el contexto de por qué los muros estaban derribados, las puertas quemadas a fuego, por qué vino la desgracia, producto
de la desobediencia del pueblo, los 70 años de cautiverio y disciplina de Dios ya se habían cumplido. Pero Nehemías encuentra una noticia no muy buena en realidad, ni alentadora de parte de su hermano Hanani, que vino de Jerusalén a Susa por el libre tránsito que ya había en esos días. Y hemos visto que Nehemías preguntó cómo estaba el remanente en realidad y en qué condición se encontraba la ciudad. Y claro, la última noticia del día no alentó su corazón. Por eso el versículo 4 dice que el texto, que al oír esta tremenda y lamentable noticia, él va a sentarse, va a llorar, va a hacer duelo por algunos días, va a ayunar y va a orar al Dios de los cielos. Hermanos, hay dos maneras, varones de nuestra iglesia, jóvenes, hermanas, hay dos maneras de hacerle frente a las desgracias que suceden, a las crisis de la vida. Hay dos maneras de enfrentar momentos donde hay decadencia moral, espiritual. Hay dos maneras. La primera que me gustaría compartirte es con indiferencia. Y es la actitud que por lo general se propaga en el mundo. Es decir, que hay que respetar aquello que está mal y que no hay que decir nada y que no hay que levantar la voz cuando algo está mal y acostumbrarse como que fuera algo normal. Y la segunda es con indignación, con un corazón sensible. Y yo creo que eso es lo que Dios desea versus lo que el diablo desea para nosotros, es insensibilizar nuestro corazón. Pero el corazón de Nehemías, el versículo 4 te dice cómo era. Dice que al oír se sentó, lloró. Y dice el texto, no solo que hace duelo por algunos días, sino que ayuna y toda esa crisis le lleva a orar al Dios de los cielos. Hermanos, mira, esta es la expresión que él comparte más o menos con la cual vivió 4 meses, porque desde el mes de Quisleu, del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 1, mes de Nisan, son como 4 meses. Y el texto dice así, lo puse en tu pantalla, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Porque pues no estás enfermo, dice el texto. No es esto, sino que quebranto de corazón, su corazón estaba conmovido. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no que estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. El corazón de Nehemías nos enseña que era un hombre sensible. Mira, él no se adaptó como si esta crisis de su nación fuera una realidad. Mira, el mundo, aún con la cultura asfixiante de Persia, no hizo de él alguien indiferente ante la realidad de su pueblo y su nación. Por eso vemos 4 meses, evidentemente esos 4 meses que ayunaba, oraba y se dirigía al Dios de los cielos. Su corazón empezó a tener una carga y esa carga humanamente lo entristeció. Y claro que él echó esa carga en el Señor. Y aquí vemos, hermanos, lo que creo que Dios quiere de ti y de mí este tiempo. Al ver tantas muertes, al ver tanta desgracia en la vida. Mira, es diario no solo la corrupción, es diario la violencia y el crimen como en los días de Noé. Pero también la Biblia nos enseña a ser personas sensibles y a observar bien los tiempos. Nehemías vio esta crisis angustiosa como una oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Y en la Biblia, hermanos, el término triste que aparece en la expresión ahí resaltada es la expresión raá, para hablar de arruinar, afligir, apesadumbrar, doler, desagradar. Ahora tú me estarás preguntando, o tal vez te preguntes en este momento, hermano, ¿qué? O sea, que me tengo que poner triste, afligido, apesadumbrado, dolido. Sí, yo creo que sí. Y en unos momentos te voy a mostrar ejemplos de hombres que comenzaron con un corazón así. Por eso Dios los usó. Dios usaría a Nehemías
por el corazón que tenía. Y claro, lo peor que nos puede pasar es vivir en indiferencia. Mira, un ejemplo en la Biblia de indiferencia. ¿Te acuerdas que Jesucristo trató con este problema que era algo normal en la nación de Israel en sus días? Tanto que él tuvo que contar lo que tú y yo conocemos como la parábola del buen samaritano. Y los samaritanos, para los judíos, eran sus enemigos, no se trataban entre sí. El texto dice lo siguiente: respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Hiriéndole, se fueron, dejándole en medio muerto. Mira, mira el texto, dejándole medio muerto, agonizando parece ser. Y aconteció que descendió, ¿quién descendió? Un sacerdote. Por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Un sacerdote, hermanos, pasó de largo. Indiferencia. Un levita pasó de largo. Claro, el levita solo se acercó hasta un punto. Dos hombres que aparentemente tenían una devoción con Dios, pero esa devoción en momentos de crisis no se vio una realidad. Se vio una distancia, una indiferencia muy marcada. De nada sirvió toda la teología del sacerdote si no podía acercarse a alguien con necesidad. De nada sirvió toda la devoción de un levita, porque un levita trabajaba en el templo de Dios, en las cosas sagradas. De nada le sirvió si no podía hacer algo por el prójimo. Parece ser que para el levita era más importante los bienes materiales, las cosas externas de la religión, como el sacerdote, de aquellas que se deben hacer con las personas, porque Dios trata primeramente con las personas. Sin embargo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. No se nos dice el oficio del samaritano, simplemente que era samaritano. Y viéndole, fue movido, ¿a qué, hermanos? A misericordia. La misericordia de Dios hace que un corazón sea sensible y nos mueve, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, nos empuja a saber de que si Cristo murió, por todos murió y rogamos al mundo, o como si Dios rogase por medio de nosotros, dice 2 Corintios 5, reconciliados, nos mueve, nos constriñe. Es el motivo de saber que como Dios me salvó, yo también deseo que otros tengan esa salvación. Y este hombre, movido a misericordia, la misericordia de Dios, característica de este corazón. Mira, sin embargo, dos ejemplos de indiferencia. ¿Qué tal si en esta noche te muestro un ejemplo de sensibilidad, un ejemplo de alguien que se indignó por la desgracia? El rey Josías en el Antiguo Testamento. Claro, él escucha porque encuentran el rollo de la ley de Dios que estaba desaparecido mientras ellos reparaban la casa de Dios. En su corazón este hombre fue muy devoto y cuando encuentran el rollo, leen el mensaje y leen, claro, el rey escucha el mensaje y no era un buen mensaje. Y el texto dice que al oírlo, tu corazón se conmovió. Mira el texto. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, dice Dios, y rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y estando el rey en pie, en su sitio hizo delante de Jehová pacto. Esto es después de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos. ¿Qué le llevó al rey a hacer esto? Un corazón sensible ante la crisis que atravesó, ante el juicio que se vendría. Aquí vemos un corazón que se indignó por el pecado. Y hermano querido, tú y yo no debemos ver el pecado como algo normal. No es normal. Ante los ojos de Dios, Dios espera que tú y yo no perdamos la identidad de ser luz y de incomodarnos con el pecado, no verlo como, bueno, todos lo hacen, entonces es común, todos lo viven así, entonces es algo normal. Y yo creo que esa es una de las estrategias de Satanás al observar estos días en nuestra vida, alrededor todo lo que puede pasar, de insensibilizar nuestro corazón. Otro ejemplo, Pablo, mientras entró a la ciudad de Atenas, esto es lo que dice Hechos 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, mira el texto, se enardecía, viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. ¿Y qué le llevó esto a hacer a Pablo? Mira el versículo, en
entregada a la idolatría. Por eso dice, así que discutía, es decir, no es que peleaba, sino enseñaba en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurría. Esto le motivó, lo empujó a Pablo a compartir la verdad. No se acostumbró a la realidad. Y quiero que entendamos esto, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Todo este año me he estado preguntando, Dios, ¿por qué no nos sacas de este mundo? Cada vez está empeorando. Se escuchan rebrotes. La pandemia no ha detenido la perversidad del hombre, la inmoralidad. No ha menguado ni un ápice. La violencia, mira, aunque ha cambiado sus métodos, sigue siendo violencia. La corrupción no se detiene. Cada vez se salen a la luz por los medios periodísticos. Observamos cantidad de cosas guardadas por años. ¿Qué hacer como iglesia? ¿Qué hacer como iglesia? No te acostumbres a lo malo. Que como iglesia sepamos tener un corazón sensible ante los tiempos críticos que no solo vivimos, tal vez los que se avecinan en peor magnitud. ¿Qué tal el Señor Jesús? Esto es antes, ya muy cerca, al entrar a Jerusalén. Claro, ahí luego limpiaría el templo y al día siguiente le crucificarían. Dice el texto que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo el Señor Jesús? Lloró sobre ella. ¿Y por qué lloró el Señor? Por su corazón sensible. Porque dice el texto, oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de sus ojos. Si tú sigues leyendo los versículos 43 y 44 de Lucas 19, mira, Jesús dijo todo lo que iba a pasar con la ciudad de Jerusalén. Dios espera de nosotros este tiempo un corazón que sea sensible, un corazón que no se adapte ni se moldee a la maldad. Te puedo dar un ejemplo más. David, ¿por qué se atrevió a enfrentar a Goliat? Mientras Israel se encontraba en un lado del valle y la nación de los filisteos de otro lado. Porque nadie hacía nada, hermanos. Y el paladín, claro, Goliat, el héroe de la nación filistea, insultaba, afrentaba no solo a Israel, sino al Dios de Israel. Y David, al observar y al oír todo esto, dijo, esto no puede ser así. Y él se atrevió a hacer algo. Y claro, Dios espera eso de ti y de mí, que podamos defender su nombre, levantar en alto su palabra, que podamos ser luz, porque esa es nuestra identidad. En tiempos donde, hermanos, donde la oscuridad es mucho más intensa. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Que la luz de Cristo vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. No te dejes adaptar al modelo de este mundo. No te dejes adaptar al pecado como si fuera algo común porque todo lo hacen y porque se ha multiplicado la maldad. No, paremos un momento y examinemos por qué Dios nos dejó. Como Nehemías en sus días vio la crisis y él, mira, estaba muy cómodo en el palacio, tenía mucha seguridad, tenía buenos banquetes, pero él va a dejar todo eso porque su corazón fue sensible. Y él dijo, alguien debe hacer algo. Y partiendo de ahí, de ese corazón, Dios haría algo. Por eso el versículo 4, quiero que te detengas conmigo en este gran versículo a lo que yo observo, que es el corazón revelado de un siervo. Miren el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Y cuando el rey Artajerjes le pregunta, ¿por qué estás triste? Él responde en el capítulo 2, versículo 3, perdón, ¿cómo no estará triste mi rostro y mi corazón, claro? Porque la ciudad estaba en una desgracia. Y en esta noche, tal vez algunos que me escuchan dirán, ¿cómo no voy a estar triste, hermano, si mi hogar está en decadencia? Si mis hijos tienen una vida donde sus muros de seguridad se han derribado, donde cristianos hoy están padeciendo por ser fieles, donde tal vez a un hermano no tiene tal vez para suplir todas sus necesidades, tal vez porque personas están hoy tirando, como dice Habacuc, la ley es debilitada, lanzando la ley por el suelo, tal vez porque hoy la apostasía se ha incrementado
y porque incluso líderes de iglesias ya no enseñan la verdad, ¿cómo no estará triste nuestro corazón? Y Nehemías va a orar por esa razón. Ahora, en su oración, hermanos, él va a distinguir tres cosas de Dios. Miren conmigo el capítulo 1, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, esa es la primera expresión. Y hermanos, quiero ser bien claro, porque en el Antiguo Testamento los nombres de una persona revelaban el carácter de lo que él era. Los nombres de una persona revelaban el carácter de lo que él era. Y quiero ser bien conciso al decirte que no podemos hacerle frente a las pruebas, a los desafíos y a cualquier carga en la vida sin saber primeramente quién es Dios. Y Nehemías, a pesar de los tiempos duros y críticos y de angustia, él sabía quién era Dios, va a mantener un vínculo muy cercano al Dios Todopoderoso. ¿Cómo lo llamó Nehemías? Al Dios de los cielos, es decir, al Altísimo, al Elión. En primer lugar, Dios fuerte, dice capítulo 1, versículo 5. El término fuerte es el término él, que significa el todopoderoso, alguien que da fortaleza, alguien que da vigor. Y claro, para hacerle, mira hermanos, para llegar a Jerusalén y reconstruir todo lo que él escuchó que estaba destruido, sin saber cómo era la ciudad, porque él nunca antes había ido, era la primera vez que iría, se necesitaba de estar del lado de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios comisionó a Moisés? ¿Por qué Moisés no quería ir? Tenía miedo. Pero ¿qué le dijo Dios repetidas veces? Yo voy a estar contigo. Y claro, necesitamos la mano del fuerte de Jacob. Y justamente Nehemías en su oración distingue algo del Dios Altísimo, del Dios de los cielos. Y este es nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? Dios es fuerte. Déjame darte algunos versículos que respaldan esto. Proverbios capítulo 18. Si tienes ahí tu lectura en tu pantalla, lo puedes anotar. Versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Siente usted este tiempo ganas de tirar la toalla? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A ese Dios, el Dios de los cielos, oró Nehemías. Otro texto. Jehová es la fortaleza ¿de quién? De su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salmos 28:8. Y Nahum, tiempos críticos también. Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. Jehová es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Ese es nuestro Dios. ¿Está usted angustiado este tiempo? ¿Algo le abruma? Tal vez hasta le quite el sueño. Jehová es fortaleza. ¿Usted se siente inseguro? Jehová es la fortaleza de su pueblo. Salmos 28:8. Necesita un lugar de auxilio pronto, torre fuerte, es el nombre de Jehová. Jehová es el fuerte. Otros textos, porque la fortaleza de Jehová, ¿saben dónde se ve? En la imposibilidad humana. Recordemos a Abraham y Sara. Habían avanzado los años, desde que Dios los llamó para salir de Ur de los Caldeos. Su cuerpo de Abraham y de Sara estaban débiles, dice Romanos capítulo 5. Y encima Sara era una mujer estéril. Y Abraham significa padre de muchos. Y después le cambia el nombre, padre de multitud. Y no tenía ni un solo hijo. Era imposible porque no había un registro anterior en la Biblia. No había un registro anterior de que Dios hubiera obrado de esta manera. Pero porque Dios es el Todopoderoso. Génesis 17, Dios le dijo lo siguiente. Era Abraham, mira el texto, la Biblia es muy claro y notorio al describirnos bien la edad de Abraham, de 99 años, casi un siglo de vida, cuando se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué es lo que le dijo? Yo soy el Dios que todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios fuerte, el todopoderoso. Y el texto dice en el versículo 4, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbres de gente. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se razona humanamente en esto? ¿Dónde meto en mi teología este término? Porque Dios es fuerte, porque el Todopoderoso puede y nada es imposible para Dios. Mira otro texto, José frente al dolor. Tal vez alguien que me escucha tiene un problema de dolor del corazón, tal vez se le hizo daño,
Tal vez alguien le ofendió y usted vive con las marcas del pasado. Bueno, José es el mejor que te puedo presentar, porque él cargó por muchos años la traición de sus propios hermanos. Y el texto en el libro de Génesis 49:22 nos dice algo que a veces muy poco se toca de José, porque muchos piensan que José, bueno, era un hombre que era insensible ante el dolor, y en esto no era así. Porque si tú ves cuidadosamente, cuando Jacob bendice en sus últimos días a José, esto es lo que él dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. Mira, hermano, esto muy poco se habla de José. Le causaron amargura. Le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, es decir, sus medios hermanos. Mas su arco se mantuvo poderoso. ¿Por qué? Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Y ahora te dice la razón: por las manos del fuerte ¿de qué? De Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Tal vez usted este tiempo está cargado con alguna situación del pasado y no sabe cómo hacerle frente. Venga a las manos del fuerte de Jacob. A ese Dios oró Nehemías, el fuerte de Jacob. ¿Qué tal si te pongo la debilidad humana? Y claro, Pablo es muy claro al decir en Romanos 14, 4b, pero estará firme. Está hablando de un hombre débil en la fe, un nuevo en la fe. Porque, mira el texto: poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y Judas, frente a la apostasía, tiempos creo que los que estamos viendo como nunca antes, dijo lo siguiente: y aquel que es que poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué Dios grande y fuerte que tenemos. A ese Dios oró Nehemías, hermanos. Dios fuerte. Capítulo 1, versículo 5. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte. Segundo término, miren el texto: ante sus propósitos para cumplir. Esta fue la oración de Pablo por los efesios. ¿Cómo podían cumplir el llamado y la vocación eterna en ellos? ¿Cómo hacerlo? Mira el texto: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la que supereminente grandeza de qué, de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación de qué, del poder de su fuerza. Dios es el fuerte de los cielos. Y yo te digo algo: para ir a reconstruir las murallas se necesitaba estar del lado de Dios, del fuerte de Jacob. También Nehemías lo llama Dios grande, que tienes en el capítulo 1, versículo 5, Dios fuerte, grande. El término grande es el término hebreo gadol para hablar de algo muy grande, en extremo, fuerte, magnífico. Y claro que Dios es grande. Hay gran cantidad de versículos que describen la grandeza de Dios. Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande el nombre en poderío. Y hermanos, quiero aclararte algo. Había un hombre grande y fuerte y poderoso en los días de Nehemías. Era el rey Artajerjes. Pero Nehemías ve más allá del trono humano. Ve el trono divino y ora el trono divino. Y esto es lo que la Biblia nos enseña en otros pasajes alternos de la grandeza de Dios. Regocíjase y canta, oh moradora de Sión, dice Isaías 12:6. ¿Por qué? Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dios es grande. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor. Esta es la oración de David al terminar sus días y pasar el reino a su hijo Salomón. Le hace recordar que Dios es magnífico, es grande. ¿Qué Dios semejante al nuestro? Estos son días donde los problemas son grandes a nivel del mundo, pero no para Dios. Dios es fuerte y es grande, es alto y es sublime. Él no mengúa
para nada su carácter fuerte y grande por este tiempo de pandemia, por este tiempo de crisis económica, por este tiempo de violencia en la familia y en las calles, por este tiempo donde la inmoralidad crece. Dios sigue siendo Dios. No lo olvides, hermanos. Y para hacerle frente, necesitamos reconocer que Dios es grande, que Dios es fuerte, pero también es el Dios temible. Y la palabra temible en hebreo es el término yaré, que hemos estudiado como iglesia muchas veces. Significa amedrentar. Bueno, ahí dice maravillar, debería decir, ¿no? Aterrar, asustar. Y hermano, no es sabio no temer a Dios. Quiero reconocer eso en esta noche. Si usted quiere ser sabio, tema a Jehová. Y la Biblia nos da grandes beneficios y tesoros de por qué tú y yo podemos temer a Dios. Nos conviene. Porque no es sabio no temerle, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si Nehemías quería ser alguien diferente, debía temer a Dios. Y te voy a decir algo más adelante, cuando le querían hacer tropezar y difamar, la Biblia dice que él no hizo esto y por lo otro, porque temía a Dios. El temor de Dios tiene grandes beneficios y Dios es temible. Y hermanos, no temamos a los cambios de autoridad. No temamos al tal vez incluso los rebrotes que se ven hoy. No estoy diciendo ser negligentes, pero como dice Isaías, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo. Algunos ejemplos. Salmo 89:7 dice, Dios es temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Alaben su gran nombre grande y temible, él es santo. Ahí está. Dios es temible. Mira, quiero darte algunos tesoros de que nos conviene temer y que creo que sucedió con Nehemías porque temía a Dios. En primer lugar, Dios promete provisión a los que le temen. Cuando estudiemos el capítulo 2, cuando este hombre va a ir a Jerusalén, no va a ir con las manos vacías. Dios va a usar al rey y por su temor reverente, creo yo, Dios va a inclinar, como dice Proverbios 21:1, que el corazón está en la mano del rey, está en las manos de Jehová, y lo inclina todo lo que él quiere, como los repartimientos de las aguas. Dios hace esto. Y cuando un hombre teme a Dios, va a tener provisión. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dios provee al hombre que teme a Jehová. Otro texto, protección. Y claro, Dios va a usar al rey para incluso custodiar a Nehemías, para que llegue de Susa, es decir, en el imperio persa, pero que se encontraba en territorio babilónico, que había una gran distancia hasta llegar a Jerusalén y donde en ese camino habían peligros, ladrones, y claro, el rey se va a encargar, usado por Dios, de que Nehemías llegue bien, sano y salvo, con toda la provisión. Y claro, cuando un hombre teme a Dios, Dios le va a proteger. ¿Cómo sabemos esto? El ángel de Jehová acampa alrededor ¿qué? De los que le temen, ¿y qué más hace? Los defiende. Ahí está. Y cuando Nehemías llega a la ciudad, va a enfrentar enemigos. Que la semana pasada te puse la ubicación geográfica del pueblo, de los pueblos enemigos. Pero claro, ellos van a temer a Dios. Y no es la primera vez que Nehemías va a orar al Dios fuerte, grande y temible. Capítulo 4, si tú lees el versículo 15, cuando tú ves este capítulo, tú vas a ver que el pueblo enemigo, los pueblos enemigos se asocian para desanimar al pueblo y hacer cesar la obra, pero él va a animar al pueblo y les va a hacer recordar. Es el versículo 14, capítulo 4, 14. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Y mira lo que les recuerda, grande y temible, grande y temible. Lo que vemos que él en privado hizo en su oración por esos 4 meses. Cultivó una relación con el Dios fuerte, grande y temible, y ahora con esa presencia divina va a animar a otros. Y el muro se va a concluir en 52 días.
Dios lo va a proteger. ¿Por qué? Porque el que teme a Dios, al Dios temible, hay protección, hay pureza. Mira, a Nehemías van a querer engañarlo astutamente para que peque. Ya lo vamos a ir viendo. Y claro, así que amados, dice segunda a los Corintios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Cuando una persona teme a Dios, va a perfeccionar en ese temor la santidad. Y hoy necesitamos hombres santos, hombres puros, que no se dejen corromper. Y lamentablemente en los días de Nehemías, cuando los muros ya eran reparados, ¿saben lo que van a hacer los enemigos? Van a sobornar a autoridades, van a sobornar al pueblo. Claro, no pudieron por las amenazas y las burlas, pero ahora los van a sobornar. ¿Qué necesita un hombre en situaciones así? Temor de Dios. Y ese temor nos ayuda a perfeccionar la santidad justamente en ese temor, sea de contaminación o de espíritu. Y Dios obró en el temor de Nehemías para hacer una influencia a su nación. Prosperidad. Ahora esto puede confundir hoy en día, pero la Biblia promete prosperidad para un hombre que teme a Dios. Y claro, cuando Nehemías ora al Dios temible, va a encontrar prosperidad. ¿Qué es lo que él pide en el capítulo 1, versículo 11? Buen éxito. Él pide, Dios, dame buen éxito. Y el versículo que tienes ahí en tu pantalla dice, bienaventurado todo aquel que, ¿qué? Que teme a Jehová. Mira el texto, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva frutos al lado de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hermano querido, ¿cómo podemos influenciar a nuestros hijos? ¿Cómo puedo impactar a una mujer que vive, es mi esposa, que tal vez ustedes viven con esposas que no son creyentes o hermanas con alguno que su esposo no es creyente? Tema a Dios. Y Dios puede prosperar el evangelio en base a su temor. ¿Cómo impactar a nuestra siguiente generación, hermanos que están ministrando niños, jóvenes, damas, la administración de su palabra los martes, los jueves, los domingos? ¿Cómo lo hacemos? No es por una mejor elocuencia o teología, es por temer a Dios. Dios desea hombres piadosos en tiempos angustiosos y parte de esa piedad es el temor a Dios. Y Dios puede hacer prosperar en nuestras manos, por sus manos, lo que hacemos para Él en base a nuestro temor. Mira qué más. Prolongación de días. Nehemías va a tener los días para cumplir los propósitos de Dios, de restaurar los muros y la ciudad. Porque justamente el texto dice que el temor de Jehová aumentará los días. Más los años, mira, este es un contraste, más los años de los impíos serán acortados. Y claro, Nehemías va a sobresalir por sobre los enemigos, no porque era mejor en persona, sino porque Dios estaba con él por su temor reverente, pero también de perpetuidad. Va a dejar un legado en aquellos días. Y amado hermano, servir a Dios son personas y es dejar un legado. Yo creo que nuestra iglesia está llegando un momento donde ya ha crecido y necesitamos dejar un legado a los que vendrán detrás de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Teme a Dios. Mira el versículo que dice Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Pero para quiénes, hermanos? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Que Dios nos permita, si aún no viene antes, ver con nuestros ojos físicos que los hijos de nuestros hijos viven en el temor de Dios, en la justicia del Dios Todopoderoso. Así que vemos aquí que Nehemías ora justamente al Dios fuerte, grande y temible. Al Dios fuerte, grande y temible. Acepte quién es Dios. Cultive una relación con Él. Y como te expliqué hace un momento,
No podemos hacerle frente a ningún desafío en esta vida, hermanos. No puedo hacerle frente a las pruebas. No puedo hacerle frente a cualquier carga que yo esté viviendo sin saber quién es Dios. Este tiempo crezca en el conocimiento de Dios. Esa es la meta de nuestra iglesia este año. Esa es la meta porque se está enseñando los domingos el libro de Colosenses, echando raíces. ¿En qué? ¿En la iglesia La Roca? No. ¿En el pastor? ¿En los misioneros? No. ¿En el grupo de líderes? No. Echando raíces en La Roca, en el Hijo de Dios, en su verdad, en su palabra. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo, y sobre él debemos edificar, sobre edificar, para que, como dice la Escritura, porque vendrán ríos. ¿Se acuerdan el ejemplo que puso Jesús? Soplarán vientos, caerá la lluvia, pero no caerá la casa. ¿Por qué? Porque está sobre la roca, porque está sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es nuestra roca. Y creo que Nehemías entendió esto y él va a orar a este Dios. Va a aceptar y reconocer quién es el Dios Todopoderoso. Qué relación, que a pesar donde él vivió, en el medio ambiente y la situación que en estos días le era favorable por las comodidades, él va a hacer algo porque conocía a ese Dios. Y si tú y yo conocemos a Dios, no dejaremos moldear nuestra vida ni nuestra familia a la cultura de este mundo. Permaneceremos en el Dios de los cielos. Eso es lo que dijo Jesús. Permaneced en mí y llevaréis mucho fruto. Si permanecemos en Él, llevaremos fruto, más fruto y mucho fruto en el cual el Padre será glorificado. Así que aquí vemos un hombre que aceptó y vivió bajo la sombra del Omnipotente. Y en esa oración, esos 4 meses de espera, va a tener un resultado. Nehemías capítulo 1, versículo 11, por favor. Leo aquí, perdón, versículo 4, que tienes ahí en tu pantalla. Cuando oí estas palabras, mire el texto, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Y Nehemías capítulo 2, versículo 4, 5, 4 meses después, ¿qué seguía haciendo Nehemías? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Cuál era el arma más eficaz de Nehemías mientras esperaba la respuesta de Dios? Orar a ese Dios. Hermana querida, hermano querido, no se canse de orar. Jesucristo enseñó repetidas veces la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Saben por qué? Porque es fácil desmayar cuando incluso no vemos resultados o tal vez cuando los resultados son cada vez peores, ¿cierto? Uno se pregunta, ¿para qué sigo orando? Y ahí Satanás mete su cuchara y nos dice, ¿ves que Dios no es bueno? ¿Ves que Él no te va a escuchar ni te atiende? Pero miren a Nehemías. No dio tregua en su oración. No desanimó. No abandonó la herramienta con la cual tú y yo hoy, en estos días, debemos vivir. Porque tal vez las cosas que estamos viendo hoy puedan empeorar. Pero no descuidemos como iglesia, desde nuestros hogares, orar al Dios de los cielos. La palabra orar, que se repite 2 veces acá, dice, o es el término palal en hebreo, suplicar, rogar, pero es la expresión de echar tu carga. Y claro, ¿qué nos dice el Salmos? Echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué nos dice Pedro? Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Qué nos dice Filipenses 4, Pablo en la prisión alentándonos a orar? ¿Se acuerdan? Que no debemos afanarnos por nada, sino delante de Dios, poner en toda oración y ruego y con acción de gracias toda necesidad y petición. Hermanos, yo creo que estos son días donde debemos aprender a echar nuestra carga en Dios. Oí que los camellos jóvenes se les enseña a arrodillarse haciendo 2 cosas. Lo primero es que se les enseña a través de una palabra.
Y lo segundo es que se les coloca una carga pesada en sus lomos. Se les enseña a arrodillarse para descansar de esta manera, por medio de una palabra o por medio de ponerles una carga pesada en sus lomos. Y a la larga aprenden a arrodillarse simplemente al oír la palabra. ¿Qué les llevó a arrodillarse? La carga pesada. A veces se requiere una carga pesada en nuestras vidas. ¿Saben para qué? Para arrodillarnos delante del Dios de los cielos. Para hacer lo que Nehemías hizo. Porque te dije al principio que es el tema de esta noche. Tiempos angustiosos son oportunidades para hombres piadosos. Y un hombre piadoso sabe que Dios es fuerte, sabe que Dios es temible y grande, lo sabe por su relación con Dios. Como Nehemías lo va a aprender y lo va a cultivar y lo va a desarrollar y va a crecer en esa intimidad con Dios. Pero también sabe que puede echar su carga en Dios y para Nehemías ya era una carga y él va a orar por esa carga, para hacer algo por esa carga y que Dios en su gracia le permitiría hacer lo que sería después la reconstrucción de los muros y los pórticos de Jerusalén. Tal vez Dios está poniendo esa carga o permitiendo en su soberanía. ¿Para qué? Para llevarnos como ese camello a descansar de rodillas. Y tú dices, hermano, pero yo oro y todo sigue igual. Hermano, si usted ora de verdad, hermana, si usted ora de verdad y echa su carga en Dios, la situación puede ser igual, hasta peor, pero su corazón nunca será igual, porque estará delante del Dios de los cielos. ¿Qué nos dice el Salmos 95:6? Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de ¿quién? De Jehová nuestro Hacedor. Que esa sea nuestra actitud estos días. Que esa sea nuestra herramienta sólida de postrarnos ante el Señor nuestro Dios. Dos cosas que Él va a pedir en el capítulo 1, versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Parece ser que impactó a otros en orar, como el Señor Jesús, ¿no? Y dice el texto ahí, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Por qué oraba Nehemías? Porque deseaba reverenciar su nombre. Y para esto Él va a pedir dos cosas. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Buen éxito. Eso es lo que Él va a pedir. Es decir, es la expresión en hebreo, salak, que tiene que ver con empujar hacia adelante. Es decir, Dios encamina lo que estás poniendo en mi corazón. Lógralo, prospéralo. Y qué buena oración. Cuando Dios pone una carga en nuestro corazón, Dios, hazlo prosperar si esto viene de ti. De lo contrario, si no es tuyo, hazlo menguar. Justamente estos días, estos tiempos, este año en especial con mi esposa, estamos orando como familia por una carga que Dios está poniendo en nuestro corazón, de seguir haciendo el ministerio, pero tal vez de otra manera mucho más amplia. Y Dios está haciendo crecer esa carga y nos sigue abriendo puertas y está prosperando eso. Y claro, nos va perfilando más, pero usted también, porque Dios le llamó a usted a servir. Porque si Dios te salvó es con un propósito, te capacitó con un don y te llamó para una labor especial. Cúmplalo. Haga de todo corazón lo que Dios le llamó a hacer. Hay un ejemplo muy notorio. Cuando Pablo va desenlazando su vida en la segunda carta que le escribe a su hijo amado Timoteo, él le dice, decid a Arquipo, mira que cumplas tu ministerio. Había un hermano llamado Arquipo. Parece ser que estaba descuidando el ministerio, el llamado de Dios. Y que Pablo le recuerda al mismo Timoteo, no descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de las manos y del presbiterio, es decir, el llamado de Dios. No lo descuide. Tal vez estoy hablando con alguien que está descuidando eso porque se enredó en los negocios de la vida. Vuelva a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Tal vez alguien está tomando distancia, tal vez no física, pero sí en su corazón, dejó de hacer lo que Dios le llamó a hacer. Esta fue la oración de Nehemías. Dios encamina, empuja, haz prosperar esto para reverenciar tu nombre. Usted es especial para Dios, te hizo a su imagen, a su semejanza y te salvó en Cristo
para cumplir un propósito, para cumplir su llamado. Dios quiere usarte, quiere poner sus manos sobre ti para hacer una obra también, como lo hizo en Nehemías, tal vez para reconstruir su hogar, tal vez para reedificar vidas en la iglesia, porque ¿cuántos de nosotros vinimos hacia la iglesia con una vida, mira, deplorable, pero Dios nos restauró? Porque alguien tuvo que intervenir. Dios usó personas. Gracias a Dios por esas personas. Pero segundo, Nehemías capítulo 1, versículo 11, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y si tú lees conmigo capítulo 2, versículo 5, y dije al rey, si place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Si he hallado gracia, ¿qué es lo segundo que él pide? Dame gracia, dale gracia. Y hermanos, la palabra gracia en el hebreo es la palabra raham, que tiene que ver con compasión. Ahora, mira el significado, porque esto sí me cautivó. Como acariciar el feto en el vientre. Literalmente es afecto, mimar, alcanzar. Como acariciar el feto en el vientre, es decir, materno. Cuando una mujer está embarazada, tal vez los que me escuchan recuerdan muy bien cuando nuestras esposas quedaron embarazadas, no acariciábamos, yo le hablaba hasta a mis hijos, ponía 2 embudos, una manguera y claro, tipo teléfono, ¿no? Ahí le leía la Biblia desde el vientre, ¿no? Yo recuerdo esos momentos. Y claro, la criatura saltaba, no sé si yo la asustaba con mi voz, pero este término de gracia es justamente su significado por el cual Nehemías oró. Y yo dije, ¿por qué oró así? Él oró por compasión delante del rey. Oró que el rey pueda mimarlo, pueda acariciarlo como un bebé. ¿Por qué? Mira, hermano, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada en esta vida. Sin la gracia de Dios no hay salvación. Sin la gracia de Dios no hay propósito. Sin la gracia de Dios no hay socorro. Déjame respaldar lo que te estoy hablando en esta noche con algunos textos que hablan de la gracia de Dios que Nehemías pide para esa reconstrucción. En primer lugar, hermanos, ¿qué es lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, a los dispersados, a los expatriados? Dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, y mira el texto, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Uno puede esperar en la gracia de Dios. Espere en esa gracia. Espere en el Salvador, en su gracia. Son días donde tú y yo necesitamos vivir en espera bajo la gracia de Dios. Mira otro texto, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, mientras espero, ¿qué debo hacer? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos meses fueron para Nehemías crecer en la gracia, crecer en su relación con el Dios Todopoderoso. No fue tiempo perdido, y este tiempo de confinamiento, hermanos, no debe ser tiempo perdido. Si un día Dios permite que volvamos a congregar, yo no sé cuántos deseamos ya. Si un día Dios permite que volvamos otra vez a lo que era antes, aunque probablemente con días peores, que salgamos diferentes de este tiempo de confinamiento, por haber crecido en la gracia, por haber esperado en la gracia. Mira lo que Pablo le dijo a su hijo amado en la fe, Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Está usted débil en esta noche? ¿Siente que no puede ser usado por Dios? Esfuérzate en la gracia. Otra traducción dice: saca fuerzas de la gracia. Déjame mostrarte otro ejemplo de esa gracia. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando él reconoce su debilidad porque tenía un problema físico corporal,
Esto es lo que Dios le respondió y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Humanamente Nehemías era débil para esa obra grande y la obra era grande, en extremo grande. Por supuesto, porque no era solo ir, sino habría que recoger los escombros, habría que animar a la gente, habría que enfrentar enemigos, había después que corregir a los de su propia nación, había que lidiar con muchos problemas, pero bástate mi gracia. ¿Y qué es lo que ora Nehemías? Ora por la gracia de Dios. Dios, dame gracia. Y esa gracia se perfecciona, se hace mucho más fuerte cuanto más débiles somos. Cuanto más usted se vea imposibilitado de hacer las cosas con un buen corazón para Dios, ahí esperen esa gracia, porque esa gracia se fortalece en nuestra debilidad. Mira Hebreos 4:16. Tal vez nos estamos equivocando. Tal vez necesitamos orar con esa intensidad que Nehemías oró. ¿Qué nos dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente a dónde, hermanos, al trono de la gracia. Quédate de rodillas delante de Dios. Busque el rostro de Dios. Buscad a Jehová y su poder, dice el salmista. Buscad siempre su rostro. Acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primera de Pedro 5:10. Tal vez usted está padeciendo, como dice Pedro, por un poco de tiempo. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, por esa gracia, nos va a perfeccionar, nos va a fortalecer, nos va a establecer por esa grande gracia, el Dios de toda gracia. Dios fuerte, grande, temible, el Dios de los cielos, quiere derramar su gracia mucho más este tiempo, creo yo, en nuestra vida para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué enfrentaría Nehemías? Dios mediante, si el Señor no viene antes, la próxima semana lo veremos, ruinas en primer lugar. Estas son imágenes del gran terremoto de Haití, hermanos. Imágenes de la devastación. Un pueblo entregado mucho al ocultismo y a la brujería, mucho a lo demoníaco. Y al parecer Dios tuvo que, como a Jerusalén, castigar a esta nación por, claro, cruzar la línea de la santidad de Dios. Pero lo que captó mi atención al leer algunos artículos detrás de la devastación en Haití fue que fueron 3 grupos de personas que no eran de Haití. Mientras los de Haití se encontraban en gran mal y afrenta como el tiempo de Nehemías, Jerusalén y la ciudad y el remanente, personas fueron, en primer lugar, como, claro, periodistas. Era uno de los grupos que se encontraban, que eran del extranjero, para sacar fotos, por eso vemos estas fotos. Ellos se encargaban de hacer noticia, los periodistas. Había otro grupo, que eran los turistas, personas para observar en qué estado quedó. Y había un tercer grupo, que era el grupo más reducido. Se llamaban los rescatistas. Lo que ves ahí en tu pantalla y uno de sus perros rescatistas. Los rescatistas siempre serán pocos. Y yo me pregunté al ver esto, si no estamos viviendo tiempos donde más allá de muros físicos, la moral del hombre está por los suelos, está derribada. Satanás ha destruido vidas, donde el hombre se comporta como un animal, donde la siguiente generación que se está levantando, hay, y creo que tú y yo sabemos, demasiada insensibilidad. El hombre quiere ser mujer, la mujer hombre. Tal vez a algunos no le va a gustar esto. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? Algo muy similar enfrentó Nehemías, y yo creo que él fue un rescatista.
Yo creo que él fue uno que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo tengo un dilema a veces en mi corazón. Tiempo atrás, Dios llamaba de una manera muy intensa a personas. Y lo digo bien, Dios llamaba de una manera muy intensa a personas. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué pasó? ¿O es que acaso Dios dejó de llamar? ¿O nosotros dejamos de escuchar? Creo que el problema está en nosotros. Que Dios nos permita no ser personas que pasan por esta vida sin hacer nada para su gloria y sus propósitos. Que Dios nos use como a Nehemías, como rescatistas, hermanos. Dios desea esto de nosotros. Tenemos que ir concluyendo esta noche. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? Querido amigo, la gracia de Dios. Según Tito capítulo 2, el Dios de toda gracia manifestó su gracia un día en la cruz del Calvario. Y Dios dice en Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado con una razón, para salvación a todos los hombres. Para salvación a todos los hombres. Usted necesita la salvación de Dios. ¿Cómo es factible esta salvación? Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue la razón? Porque la Biblia dice que Dios, mirando desde los cielos aquí en la tierra, vio lo que Nehemías vio para Jerusalén. ¿Saben qué vio en su vida y la mía? Ruinas. Por causa de un mal mayor, el pecado. El pecado destruyó nuestra vida. Y el pecado se multiplicó, se contagió más rápido que esta pandemia y creció, y hasta el día de hoy oscureció la raza humana. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Dios se hizo hombre. Cristo Jesús es la gracia de Dios. Un regalo que usted y yo no merecemos. Por cuanto todos pecamos y estamos separados del Dios Todopoderoso. Y que el salario, el pago que usted y yo merecemos por nuestro pecado, es la misma muerte, la condenación. Lo voy a decir con claridad, el infierno. Pero el regalo de Dios, la gracia, su dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús. Murió, resucitó, y tan cierto, porque pronto volverá el Hijo de Dios. Arrepiéntase. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntase. Tal vez su vida está como los muros de Jerusalén, derribada. ¿Había esperanza en estos días? Humanamente no. ¿Hay esperanza para usted? Humanamente no. Pero divinamente sí. Y Dios usaría a Nehemías. Y Dios envió a Jesús. Y Él puede restaurar su corazón. Quien te habla es el resultado de la gracia de Dios, de su restauración, nada más. No es mérito humano, no hay jactancia en que uno pueda hacer, solo la gracia de Dios. Arrepiéntase, y el que cree en el Hijo de Dios ya no verá la muerte, sino que tendrá la vida. Usted decide en esta noche. Hermanos, ¿dónde empezar? ¿Dónde empezar para responder este llamado? ¿Saben que el salmista hizo una oración en el Salmo 108? Y es una oración impactante. Salmo 108, 2 en adelante dice: despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. Está hablando de testificar de Dios, alabar, llevar su nombre a otros pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones, porque más grandes que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Y tú sigues leyendo, vas a ver un salmo tremendo. ¿Dónde empezó esto? Yo omití el primer versículo. Él dice esto: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Allí comienza todo. Dios te ha dotado de un don especial. Te ha salvado con un propósito divino.
¿Sabes lo que tú y yo debemos hacer? Mi corazón está dispuesto, Dios. Lo que tú quieras hacer de mí, donde tú quieras, donde tú me llames. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Ahí comienza todo. Es el deseo de este Hijo de Dios, salvado por su gracia, acabar sus días habiendo cumplido el llamado de Dios. Mi corazón está dispuesto, Dios. Yo quiero concluir diciéndote y regalándote un versículo que creo es el motivo de mi oración al haber estudiado este pasaje, y quiero decirles lo que dice Hebreos 13:20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos dé su gracia para hacer lo que Nehemías hizo en sus tiempos. Y hoy tenemos muchas vidas para poder rescatar. Tal vez que Dios nos quiere usar para poder restaurar. No fue así con nosotros. Dios usó personas. Dios nos necesita, Dios no nos necesita, pero solo en su gracia nos quiere usar. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches.